dijimos que funcionamos en forma automática, activamos nuestros programas en forma automática, a eso le llamamos hábito. Tenemos hábitos de conductas, hábitos de pensamiento, hábitos. Cuanto más repita algo, más ese hábito se asienta. Cuanto más repita ese hábito, más acumulo otros hábitos, acumulo por repetición ese hábito, más acumulo otros hábitos o otros programas, ahí sale un rasgo, que puede ser un rasgo de personalidad. Ese rasgo, si permanece en el tiempo, se empieza a establecer y deja de ser un rasgo, sino es parte de esa identidad narrativa. Es como uno se identifica, ¿no? Esto de soy así, yo soy así. Y ante esa identidad narrativa aparecen los escenarios probables que se llama destino. ¿Por qué es importante este circuito tenerlo en cuenta? Es muy importante tomar en cuenta este circuito porque puedo trabajar sobre este circuito. Y hay que trabajar sobre este circuito. Ocurre que puede ser benéfico, ¿no? Porque es el circuito, o no tan benéfico, pero eh, en el curso anterior lo vimos como trabajar eso que está mal en este circuito, pero voy a cambiar un poquitito la mirada para ver cómo este circuito puede funcionar en forma positiva. Porque, por ejemplo, yo tengo hábitos correctos, hábitos disciplinables, hábitos saludables. Cuanto más repetición, más acumulo. Algo saludable. Pero también puede ocurrir en la vida diaria. Si yo soy una persona cuyo hábito mío es la palabra limpia, cuyo hábito mío es la disciplina horaria, empieza a tener un rasgo de confiabilidad. Entonces ya mi rasgo es decir, esta persona es confiable. Ante esa situación, claramente ya me juega, arranco con un porcentaje positivo. Obviamente estabilizo ese rasgo y aparece una identidad narrativa, primero mía, es decir, sí, yo la verdad soy un tipo disciplinado y confiable, pero después impacta hacia afuera. Y ahí es donde están los escenarios probables, el destino. Y es muy factible, miren algo simple, petit destino, ¿no? Porque uno mira el final del destino. El petit destino es decir, y cada vez tengo más trabajo. ¿Y por qué tienen más que trabajo? Y porque soy confiable, porque soy disciplinado, porque, etcétera. ¿Me siguen? Acá muestro la cadena, pero del lado positivo. Entonces, es muy importante trabajar todo esto. Y es tratar de observarse en dónde estoy parado y qué debo trabajar. Ahora, no estoy nombrando algo adrede, que es el factor esencial en esta cadena, que es la que precede lo que dije. Arranqué del hábito y seguí hacia adelante. Nada más ni nada menos que es la decisión. Y ahí es donde empieza la cadena y puedo cambiar si la cadena no es positiva. Porque una decisión que repito, uno diga, deja esa decisión, entiendan el concepto. Una decisión que repito comienza a ser un hábito. Entonces, hay que focalizarnos ahí. Ahora, si vemos el proceso de la decisión, hay una previa psicológica que es la intención. Claro, la intención tiene un poder de fuerza. No es tan poderosa como la decisión. La intención es ese momento que uno comienza a elaborar. Tiene un direccionamiento, pero no está totalmente concluido, porque el que concluye ese direccionamiento es la decisión. Ahora,
Una vez que uno toma decisión, y dijimos, la decisión con repetición me genera un hábito, y del hábito a esa estabilización, y después a entidad narrativa, o sea, y después los escenarios probables, todo eso se activa después con la acción. Intención, todo el esquema que estoy hablando, acción. De la acción el resultado y del resultado la valoración. Si uno observa cuando hablamos del karma, 4 elementos fundamentales que eran intención, acción, resultado y valoración. Y dijimos que la intención y la valoración, todo es importante, pero son las preciosas piezas de estos 4 elementos. Pero también esto funciona en la vida diaria, porque voy a correrme un poquito de la mirada kármica. En realidad todo es karma, pero me corro un poquito. Pero miremos intención, acción, resultado y valoración. Cuando uno empieza a ver ese circuito, o sea, la intención, lo hemos hablado, y ante una situación de decisión laboral, una situación de decisión personal, primero hay una intención, después uno va al plano de la acción, que es llevar a cabo eso que intencioné. Obviamente, tras la acción hay un resultado, y tras este resultado hay una valoración. En el circuito de la vida diaria es muy importante también esto, y la valoración. Si yo tengo una buena valoración, puedo reintencionar una situación. La valoración se trabaja desde un sistema de equilibrio y ecuanimidad. Ante eso, empieza a tener una secuencia útil, porque la valoración, o sea, yo voy a obtener un resultado, la valoración va sobre el resultado. Si veo que el resultado no es el esperado, voy sobre la acción y obviamente llego después al inicio. Esa cadena no solo funciona en lo que uno haría un estudio desde lo que es un karma o explicación del karma, sino en la diaria. Pero decir que esto funciona en la diaria, también estoy diciendo, tiene que ver con el karma. Por eso, cuando uno explica que el karma es una ley natural porque impacta en cada circuito, no solo en lo que es la vida más allá de la vida, sino también en la diaria. Muy importante entender el circuito del karma, muy importante entender el circuito del destino. Me habilita a explicar la ética como ingeniería de hábitos, porque en definitiva la ética va a trabajar profundamente los hábitos. Hemos dicho que el circuito es un circuito muy interesante, ¿no? Del hábito vamos al destino, que es una probabilidad estadística, ¿no? Previo al hábito está la decisión, pero para tomar buenas decisiones hay una componente fundamental, una componente ingenieril, que es la ética. Porque la ética no es un sermón, no es palabrerío, es una arquitectura que te va a llevar a estar estable y bajar los niveles de errores cuando la emoción te secuestra.
cuando la emoción empieza a acorralarte. Ahí la ética, que en definitiva son esos protocolos nobles establecidos, que basalmente son hasta simples, ¿sí? Te va a generar decisiones más confiables, no solo para con uno, sino para con los demás. Y desde ese lugar armar un circuito de una espiral positiva, ¿no? Es ahí que si la decisión funciona bien, dijimos intención, decisión, acción, resultado, valoración. ¿Sí? Ahora, aunque parezca mentira, la ética se preestablece, ¿no? Es eso de cómo quiero comportarme, en pocas palabras, ante todo tipo de situación, inclusive bajo presión. Y acá, decir ética no significa moralizar, ¿no? Esto de, ¿qué es moralizar, no? Esto de yo soy bueno, ellos son malos, qué mundo es injusto, yo soy el justo. No, 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 no. La ética trasciende eso, o sea, ni entra en ese circuito de análisis, de moralización, pero sí en el circuito de aprendizaje, ¿sí? Eh, que ese circuito nos va a llevar a esto de verdad, utilidad, benevolencia. Y eso evalúa conductas y ante eso los efectos de esa conducta. Si uno tuviera que compararlo con lo que sería un vehículo, sería como la dirección asistida del mejor yo, ¿no? Fíjate. Que es una dirección asistida que uno puede doblar el auto con el dedo. Vieron que ahora se maneja todo fácil, es una dirección asistida. Entonces la dirección asistida es el mejor yo. Le hace el manejo más eficaz. Entonces, claro, bueno, volvemos. En la intención se ancla por principios. Entonces hay menos ambivalencia en mi intención. Obviamente aparece la acción. Y la acción va a seguir reglas y protocolos que me va a hacer menos impulsivo. En el resultado, y claramente, si tengo una intención que es menos ambivalente, tengo una acción que va a seguir reglas y protocolos, el resultado va a ser más predecible. No estamos basados en la lotería emocional. Y automáticamente viene la valoración, que justamente va a integrar todos estos principios limpios e internos, y la mirada ante el evento seguramente va a ser la correcta. Hemos dicho recién, estoy hablando de la acción de un evento. Esto también se aplica en el karma. Entonces, estamos hablando de la ética, que en reglas prácticas, ¿no? Cuando uno tiene mm, estos establecimientos de estos valores éticos, aparecería como la regla de las 3 P, ¿no? ¿Y cuáles son las reglas de las 3 P? Que es, una P es prohibir, la otra P es prevenir y la otra P es preferir. ¿Qué significa cada cosa, no? Vamos a empezar con la idea de prohibir, ¿sí? La idea de prohibir, de
prevenir y preferir, la idea de prohibir es esas líneas rojas que no voy a cruzar nunca. Vamos a hablar de estas 3 puertas que en su momento hemos hablado, ¿no? Que es el tema de la mente, el tema de la palabra y el tema del cuerpo. Entonces, con respecto al cuerpo, prohibir, y me prohíbo la violencia intencional. Con respecto a la palabra, no mentir, por ejemplo, ¿no? Esas son las líneas rojas, no manipular. Con respecto a la mente, eh, no cultivo rencor, no cultivo pensamientos negativos, no voy sobre el daño. Ahí está el prohibir, son las líneas rojas, por ejemplo. Si tengo que verlo con el prevenir, son esas barreras, ¿no? Trato de prevenir el error más probable. Estoy observante, ¿sí? Por ejemplo, soy una persona, voy a agarrar uno de las 3 dimensiones, ¿no? Voy a agarrar la mente. Soy una persona que mi tendencia es al pensamiento negativo. Generalmente pienso mal. Bueno, prevengo, ya me voy reconociendo que tengo una línea de pensar mi mente, prevengo con estrategias para no entrar en ese circuito. Un ejemplo, ¿no? O vamos al cuerpo, el ejemplo de aquella persona que es diabética, prevengo de alguna manera no comer cosas que me hagan mal, azúcar, pan, etcétera. Me prevengo. Y decir, ¿cómo se previene? Ya me prevengo y no lo puedo hacer en una forma indirecta, lo haría en una forma indirecta. Saco la panera, por ejemplo. Prevengo mi tentación porque todavía eso no lo puedo manejar. Que al margen, ustedes verán que hoy por hoy, antes era muy común, dentro de los restaurantes, que aparezca la salera. Cada mesa tenía su salero. Bueno, hoy en algunos países o en algunos lugares está prohibido, porque la sal tendía a uno a agarrar y no probar la comida y pidarse sal. Entonces dijimos, prohibir, dijimos, prevenir y ahora preferir. ¿Preferir qué? Por ejemplo, la verdad con benevolencia. Prefiero el largo plazo y no el plazo inmediato. Estoy hablando de la dimensión, por ejemplo, palabra en la primera y la segunda dimensión mental. ¿Qué es a largo plazo o pequeño plazo? Vuelvo al mismo ejemplo alimenticio, ¿no? La gratificación instantánea, la gratificación inmediata, corto plazo, que después vemos bien el circuito, o sea, esa sensación agradable, eso que me gusta, lo accioné, pero no es eso que me hace bien. Entonces, bueno, el preferir es clave, voy a decir, bueno, a largo plazo es tu salud. A largo plazo es ese equilibrio físico que tenés que tener. Entonces, es muy, muy importante trabajar las 3 P. ¿Qué significa dar media vuelta más? Las 3 puertas. Las 3 puertas que nos conectan con el externo, ¿no? Cuerpo, palabra, mente. Entonces, y vamos a establecer dentro nuestro como métodos para no tratar de complicarnos, ¿no? Entonces,
cuando uno habla de cuerpo, ¿no? Tener esta claridad, ¿no? O sea, límites, ¿sí? Sobriedad, integridad. Y ante eso entra todo. ¿Por qué? Porque si soy un ser íntegro, esto que es este momento y es prestado, lo voy a cuidar. Y no solo eso, el cuerpo me es un hermoso sensor si está bien, porque antes de tomar cualquier decisión no correcta, la voy a sentir en el cuerpo. El cuerpo es un instrumento, inclusive hasta casi predictivo, que está en equilibrio. Si no deja de ser predictivo. Muchas veces se ha escuchado de personas, tuve una sensación, buenísimo, tu cuerpo está bien. Cuanto más dolencias tiene ese cuerpo, más se complica estas sensaciones de predicción, ¿sí? Cuando hablamos de esta dimensión de la palabra, ¿no? Esto de veracidad, de profundidad, de oportunidad, de intención benéfica, de esa palabra colaborativa, esa palabra que sirva para la unión y no la desunión, esa palabra que sirva para incentivar al ser y no destruirlo. Y es muy poderosa, ¿no? Ahí es donde debe ser uno tan cuidadoso con la palabra, porque la palabra incorrecta genera situaciones incorrectas y uno no mide las consecuencias de esas situaciones incorrectas. Ejemplo, hay personas que van a lugares hermosos para crecer internamente. Y hay personas que utilizan el don de la palabra o la palabra para tratar de desestabilizar a la persona que está haciendo algo. ¿Y de qué manera? No sé. Invento. Supongamos que hay personas que van a un templo hinduista, ¿no? Y creen en Shiva, creen en todas esas hermosas, esos conocimientos que tiene el hinduismo. Y vos le decís, che, esa es una pavada, no podés que, no sabes el daño que le estás haciendo a ese ser si está poniendo su energía y confianza en él. Ni hablemos si vas a un maestro del hinduismo, si no, ese no, viste, usa barbeta para esconder su personalidad. No, bueno, ahí también está la ignorancia, ¿no? A grandes rasgos no miden el problema kármico que se están generando a futuro, porque por más que ponele que tu intención sea buena, ponele que favor, si es mala ni hablemos, ponele que fuera buena, también tiene impacto kármico, porque los errores, todo error tiene impacto kármico. Entonces, el poder de la palabra hay que ser cuidadoso. Y si uno utiliza la palabra para desunir, más cuidado. Y después la mente, ¿no? Y la mente no solo es desde el pensamiento, que sí es muy importante tener pensamientos nobles, pensamientos positivos, ¿no? Eh, agrego esto, ¿no? No alimentar el odio, no alimentar el autoengaño, la avaricia. ¿El autoengaño en qué? En generar situaciones hacia afuera que solamente están acá adentro. Entonces, también a todo esto que estoy hablando tiene un nombre y esto es higiene atencional. Tener higiene atencional, poner la atención en donde hay que ponerla, pero inclusive en el pensamiento. No solo la atención es ver objetos externos, sino es qué es lo que estoy pensando. Y eso es higiene atencional. Estar en la atención en lo que debo estar, que justamente es el amor, la compasión. Bueno, todo lo que hablamos recién, ¿sí? El tema es así ahora. Lo que vamos a tratar de ver ahora es la clave de todo esto, que ya vimos varias claves, que es equilibrio y ecuanimidad.
equilibrio y ecuanimidad, ¿sí? Es muy importante hacer esta distinción. Primero vamos de raíz tratando de comprender esto, ¿sí? ¿Qué es equilibrio? Hablar de equilibrio significa hablar de estabilidad, hablar de claridad, hablar de presencia mental. Mientras que ecuanimidad es esa actitud imparcial que existe entre lo agradable y lo desagradable. Fíjense que es muy distinto, ¿no? El equilibrio, ¿sí? Me permite tener esa calma, esa claridad ante la observación, mientras que la ecuanimidad es justamente el elemento que me hace observar la sensación. Y esto no es poca cosa, porque a veces la confusión de la ecuanimidad es como que uno es neutro. No, 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 no. Puedo sentir agradable, puedo sentir desagradable, pero me paro ahí. No dejo que el proceso siga en donde automáticamente de la sensación pasa percepción y emoción. Entonces, hay, para entenderlo, ¿no? Si bien el equilibrio es como la plataforma, porque tengo, ¿no?, calma y claridad mental, la ecuanimidad es donde se mueve justamente el trato del ser. ¿Mm? No es poca cosa eso, ¿eh? Necesito equilibrio prima faz para ser ecuánime. Si no, es muy difícil manejar la ecuanimidad. Ahora, nosotros tenemos distintas relaciones entre este manejo de equilibrio y ecuanimidad, ¿sí? El equilibrio es, en definitiva, lo que estoy diciendo es un estado del sistema. Estoy en condiciones de ver, estoy en condiciones de decidir. Y la ecuanimidad es cómo trato lo que estoy sintiendo y con muchas líneas lo que estoy sintiendo. Es la actitud que voy a utilizar ante esa sensación. Pero acá es muy importante nuevamente distinguir. Calma es totalmente distinto a pasividad. Justamente la calma habita mejor en la acción, como también es distinto hablar de neutralidad y ecuanimidad. Nuevamente insisto, la ecuanimidad siente, pero no se deja arrastrar. Entonces, teniendo mucha claridad en todo esto, ¿cómo podemos trabajar todos estos elementos para que no seamos atrapados por el emocional? Y hay ciertos indicadores o hay ciertas prácticas que son muy convenientes. Primero, el reconocer físico, ¿no? Porque tenemos que conocernos nuestros cuerpos y tenemos que ver cómo funcionamos. Y fíjense, ¿no?, en esto de controlar nuestro cuerpo, nuestra fisiología. Nosotros tenemos un tono muscular, una respiración, un ritmo cardíaco que debería estar en equilibrio. Reconozco si estoy en equilibrio. Acá
tenemos dos diales, ¿sí? Y los dos diales serían los siguientes. Si tengo para ponerlo en palabras más técnicas, si yo tengo un arousal pasivo o un arousal activo, y uno diría, digo, ¿qué es arousal? En realidad es un término neurocientífico y psicológico que a grandes rasgos significa activación. Tiene un montón por decirlo así, de explicaciones neurocientíficas en que acá entra lo que llama el sistema simpático, el sistema parasimpático, pero a grandes rasgos para comprender qué es esto del aurosal, que todos lo tenemos, muy importante entender esto, es como ver cuál es tu nivel de energía. ¿Sí? Y acorde a ese nivel de energía es cómo puedo tener un nivel de atención en la mente. Entonces, este nivel fisiológico mental me va llevando a distintos lados. Sigo insistiendo. Muy importante saber qué es el aurosal. Se activa con la corteza prefrontal. Pero como mi idea no es hablar de neurociencia, por lo menos en este espacio, investíguenlo y es muy interesante, ¿no? Porque inclusive para aquellos que son meditadores, el arousal, o sea, es muy importante verlo. Si el arousal es bajo, tengo somnolencia. Si el arousal está activo, mente difusa, que se va con pensamientos rumiantes. Y justamente lo que hay que conseguir es el equilibrado, ¿sí? Entonces, esto de lo fisiológico no es poca cosa. Muy grandes rasgos en el sistema nervioso, ¿sí? Cuando hablamos del sistema simpático, ¿sí? Se activa. ¿Se activa de qué manera? Con adrenalina, con frecuencia cardíaca, con atención rígida, ¿sí? Y si hablamos del parasimpático, es la calma, reduce el estrés, promueve todo tipo de relajación. Pero el aurusal tiene que ser equilibrado, es el mejor lugar. Volvemos a la palabra equilibrio, que no es poca cosa. Entonces, dijimos, fisiológicamente eso lo siento. Ustedes saben si están tensas o si están relajadas. Y si a los extremos estoy adormecido o estoy volado, ¿no? En el equilibrio, ¿sí? Después, claro, se trabaja en esta arquitectura para trabajar el equilibrio, porque lo que estoy explicando es la arquitectura del equilibrio, lo atencional, que es ese foco estable, que es la presencia del recuerdo de lo criterioso. Entonces la atención, y acá es trabajar bien la atención, es recordar lo que es bueno, recordar lo que es beneficioso para el ser. Y la atención tiene que estar focalizada ahí. Si pierdo la atención en lo que me beneficia, estaría en un problema. Y volvemos a este ejemplo, que es el primer eslabón del problema, mis pensamientos. Si yo pierdo la atención de lo que me beneficia, mis pensamientos se van a ir y me van a secuestrar. Entonces, dijimos fisiológico, equilibrio. Aurusal, equilibrio. Desde lo que es lo atencional, saber dónde poner el foco. Y el foco tiene que ser lo noble. Cognitivo, ¿no? Y ahora vayamos. Tratar de diferenciar lo que es el hecho de lo que es la interpretación y de lo que es la emoción. Bien diferenciado cognitivamente, esto me va a llevar a tener justamente un diseño de futuro correcto. ¿Qué quiero decir? Volvemos al tema base. Que tenga buenas decisiones
para que el destino sea una probabilidad que favorezca al ser. Entonces, hecho, interpretación, emoción. Hecho. Los hechos hay que llevarlo justamente a saber qué ha ocurrido. ¿Qué quiero decir? A ver, a veces, y lo pudieron haber notado, muchas personas cuentan hechos con un agregado emocional, pero en definitiva se escarban, nunca cuentan hechos. Hoy por hoy, esa diferenciación, inclusive hasta en los medios, no existe. Si uno observara dentro de los programas de noticias, nunca cuentan hechos, sino cuentan interpretaciones. Nos acostumbran inconscientemente, no porque haya un plan, a eso. Entonces, diferenciar el hecho de la interpretación es clave. Primero para con el otro y segundo para conmigo. Tener ese ejercicio hábil me permite tener claridad con calma mental y por lo tanto ser ecuánime. Ahora, si puedo diferenciar el hecho de la interpretación, lo que viene pegado a todo eso, que es la emoción, puedo definir y puedo distinguir. Dentro de lo que son las estructuras de tener el contacto con un objeto, la sensación que me produce ese objeto y la percepción, en ese lugar es donde estamos hablando que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque voy a empezar a limpiar la percepción de tal manera que vaya a lo que es solamente la sensación. Y después, como una capa más, porque recién dijimos fisiológica, atencional, cognitiva, faltaría una capa que sería la capa ética. La capa ética, que es lo que hablamos en el bloque anterior. O sea, esa ética interna que me va a permitir unir todo esto. Entonces, ¿qué pasa con eso? La intención, por lo tanto, la decisión no va a quedar a merced de una situación emocional. Vamos a dar algunas herramientas hogareñas que pueden servirnos para manejar esto del equilibrio y la ecuanimidad, como herramientas, ¿sí? Entonces, cuando hay situaciones tensas, cuando hay situaciones problemáticas, que ya uno, digamos, llegó a ese lugar, trabajar como herramienta lo que se llama latencia de respuesta. Una herramienta eficaz. ¿Qué es la latencia de respuesta? Tomarte un tiempo, bajar antes de responder. Cuanto más tiempo, mejor. Es extraordinario. Después, lo que se llama índice de revisión. ¿Qué significa esto? Es reviso cuántas veces termino en el mismo lugar. Si uno ve que el índice de revisión, de revisar, es muy alto, eso depende de mí, no del otro. Por algo vuelvo siempre al mismo lugar, ¿no? Porque siempre va a haber un hecho, va a haber un impacto. Ante un hecho, un impacto. Ante un hecho, un impacto. Y hacia el afuera un pedido a que ese circuito funcione. Entonces, índice de revisión. Después, medirse lo que se llamaría reactividad interna. Y ahí hasta pueden poner un número de 0 a 10, de 0 a 5, el que ustedes gusten. Y ante eso tengo que mirar dos cositas, ¿sí? El primer medidor es la claridad con que estoy viendo el hecho.
Y claridad significa que tengo todo observado y analizado. Y después la ecuanimidad. Y no sé si no cambiaría el orden. Primero medir la ecuanimidad, que queda solamente en agradable y desagradable, y después trabajar la claridad. Y ponerse de 0 a 5. Estoy ecuánime, no, reaccioné emocionalmente, listo. Entonces, si 0 es no tengo ecuanimidad y 5 es ecuanimidad máxima, 0. Paso siguiente con la claridad, tachame, listo. Porque inclusive con ecuanimidad 5 hay que numerar la claridad. Si la claridad fuera 0, tampoco sirve. Vamos bien, entonces está ese índice, ¿no? Dijimos índice de revisión y esto es reactividad interna. Y después, algo muy importante en nosotros, que engloba los anteriores, que es la tasa de arrepentimiento. ¿Cuántas veces me arrepentí? Entonces, ahí ocurre dos. Tengo la tasa de arrepentimiento externo, que es decir, me equivoqué, me arrepiento internamente, pero en la equivocación uno trata de reparar. Y después está la otra, que es la tasa de arrepentimiento interno, que eso es también más fácil, ¿no? Es cuántas veces hubiera cambiado eso que hice, ¿no? Entonces decía, a ver, cuántas veces, y que todo lo que vengo haciendo, y bastante, bueno, sirve para tu trabajo interno, ¿sí? Entonces, ¿qué son los errores, por ponerlo así, más frecuentes o más típicos, ¿no? En esto. Y uno es confundir sentir con convenir. Mucha gente habla de sentir, pero en realidad es una posición de conveniencia, ¿no? Y ahí está. Tener para darse cuenta de esto, volvemos a esto de la sensación. Lo primero que tenemos que ver, que la sensación informa. Agradable, desagradable o neutra. Informa, la sensación informa. Clave esto. Y lo que decide es el criterio. Yo tengo información y tengo que poner criterio para tener una decisión correcta. Después, otro error común, lo dije y lo vuelvo a repetir, es confundir ecuanimidad con frialdad. No. La ecuanimidad se para en la sensación y sabe distinguir una cosa de la otra, pero no mezcla. No mezcla. Eh, la ecuanimidad es cálida, no es fría, justamente. Es imparcial. Y a veces ocurre que nos confundieron y uno cree que imparcialidad no es cálido. No, sí es cálido, imparcial, no tenés parcialidad hacia un lugar. Después, claro, no, no tener claridad o falta de criterio, ¿no? ¿Y qué es falta de criterio? Esto de si estoy calmo, todo va a salir bien. No, tampoco es así. Es todo lo que venimos hablando hasta ahora, no es una receta mágica. Si estoy calmo, todo sale bien. No, puede salirte todo mal. Criterios, todo lo que venimos hablando, utilizar los criterios, ¿sí? Y otro cliché, ¿no? Bueno, si estoy enojado, es actual, listo, pero es auténtico, soy auténtico. Esta palabra es ser auténtico, ¿no? Bueno, soy así, soy auténtico, me enojé. Hermoso comodín del no hacer nada, no como la patente de corso, no. La autenticidad
va en contramano de la impulsividad. Pero ocurre que mucha gente lo quiere mostrar como que es así. No, no. Sos impulsivo, no auténtico, nada tan lejano a la autenticidad. La autenticidad es coherencia con valores. ¿No tenés valores? Bueno, todo lo que venimos hablando hasta ahora. Arrancamos desde la ignorancia y un montón de cosas. Entonces, es muy importante trabajar todos estos lugares. Reglas que no fallan, ¿sí? Número uno, esto de la corporalidad. No discuto cuando estoy activado, ¿sí? Si tengo arousal alto, no discuto. Y uno lo siente físicamente. Cuando uno está enojado, el arousal está alto, no se discute, no se habla. Y si uno pudiera, no se piensa. Miren qué cosa tan fácil. Cuando trabajemos la ecuanimidad, ¿sentís molestia? Está bien. Sentir la molestia, no descargues. Es sentir esa molestia sin descargar, ¿no? Quédate ahí. Y la realidad, o sea, cuando más pongo presencia mental, esto de poner la atención en lo correcto, presencia atencional, más recuerdo, porque presencia atencional significa estar en lo positivo, en lo ético. Más recuerdo eso, menos daño causa. Como para ya ir redondeando el tema. Es muy importante trabajar en dónde me paro para que mis hábitos no me lleven a un destino. Todo destino es acorde a mi programa inicial. Tengo poder de decisión y puedo ejercitarlo cuando trabajo fuertemente la no ignorancia y por lo tanto la ética. Ante eso, saber dónde tengo que poner presencia mental, esto de el recuerdo atencional de lo noble, ir siempre a lo noble, buscar lo noble, vuelvo a ese lugar, saber lo que es beneficioso, clave. Es muy importante saber lo que me beneficia. Ni hablemos si impacto hacia afuera y lo que beneficia a los demás. Trabajando el equilibrio que es calma con claridad mental y por lo tanto la ecuanimidad y uno de la mano del otro, realmente la probabilidad estadística llamada destino me va a hacer favor. Bien. Nos estamos viendo. Adiós, adiós, adiós.